Los canales RJL y sus diversas redes sociales del 2023 te ofrecen este vídeo. ¿Cuáles son las claves del personaje de Indiana Jones? Aparte de uno de los mejores nombres de ficción de la historia, ¿qué variables contienen su ADN que lo convierte en uno de los grandes iconos del arte cinematográfico? Podemos empezar, como lo haría él, rastreando el pasado. Nos arrastramos a través de la espesura, trepando las paredes de las terrazas y rompiendo los velos de los bambúes. De repente, sin ninguna advertencia, bajo un enorme saliente colgante, el muchacho me mostró una cueva forrada con la más fina piedra, que sin duda había sido un mausoleo real. Indiana recoge el carisma de una tipología de personajes reales cuya aura de misterio y aventura les encumbró a la categoría de mitos populares durante algo más de un siglo. Percival Harrison Fawcett, Richard Francis Burton, Hiram Bingham, Roy Chapman Andrew. Roy Chapman decía que siempre hay una aventura a la vuelta de la esquina y el mundo está lleno de esquinas. Arqueólogos, exploradores, naturistas, paleontólogos, aventureros occidentales que combinaban erudición y fascinación por las regiones inexploradas de la Tierra cuando aún quedaban. Esto es mucho más que un estudio cartográfico. Enfermedades terribles, salvajes asesinos, la expedición le puede costar la vida. La clave para entender la fascinación que nos generan y el impacto decisivo sobre el carácter heroico de Indy es que son intelectuales que trascienden su condición original de rata de biblioteca para pasar a la acción, tan capaces de descifrar los entresijos de un jeroglífico como de empuñar un revólver o pilotar una avioneta. ¡No sabía que supieras pilotar aviones! ¡Volar sí! ¡Aterrizar no! Algunas veces, todo hay que decirlo, combinando esta sed de conocimiento y aventuras con una labor de espionaje apenas disimulada, en favor de sus respectivas potencias coloniales. He venido en busca de material que demuestre a nuestro pueblo que esta guerra es, ¿cómo diría? ¿Divertida? En absoluto, señor. Pero puedo mostrarle a mi país su lado aventurero. Fue el caso de Sylvanus Morley, especialista en cultura precolombina azteca, arqueólogo y profesor universitario, parecido hasta en el físico al Dr. Jones. La leyenda artúrica. Conozco muy bien ese cuento para niños. En la saga de Indy se limpia el ADN del héroe de todas estas veleidades nacionalistas para purificarlo ante el público, porque si bien se enfrenta a los alemanes, estos, en tanto nazis, funcionan a la perfección como encarnación de las fuerzas del mal. La búsqueda del Grial no es arqueología, es la lucha contra el mal. Si cae en manos de los nazis, los ejércitos de la oscuridad marcharán sobre la faz de la tierra. Por no hablar de su lucha por libertar a los niños esclavos en el Templo Maldito, en el que parece destilar ecos de un modelo de explorador bien distinto. Nos referimos al archifamoso David Livingstone, tan interesado en cartografiar África como en combatir el esclavismo de su tiempo. Siempre tuvo algo claro. Había que luchar contra la esclavitud. Las dos primeras décadas del siglo XX constituyen la llamada edad heroica de la exploración polar. También resuena como un eco en la saga de Indy el contraste entre dos tipologías de aventureros históricos opuestos, pero que persiguen un mismo fin. La carrera entre Amundsen y Scott pues, bueno, la carrera de la vanidad casi en definitiva, es un poco, ¿no? A ver quién era el primero en llegar al Polo Sur, ¿no? Y plantar su bandera. Ganó Amundsen, como todo el mundo sabe, pero ganó simplemente por una razón, porque era menos vanidoso que Scott. Scott era un británico puro que pensaba que la civilización británica está por encima de todas las demás y despreciaba a la gente que había viajado por los polos. Tú y yo nos parecemos mucho. La arqueología es nuestra religión. Tanto en la primera como en la tercera entrega nos topamos con arqueólogos que actúan como némesis de Jones, intelectuales tan cualificados como Indy, pero seducidos por la ambición y el poder. ¿Qué dice usted, Dr. Jones? ¿Listo para pasar a la historia? ¿Cómo qué? ¿Como un títere de los nazis como usted? Indiana es esencialmente bueno. Se acerca en su pureza al Tintín d'Hergé, también intrépido aventurero de buen corazón y siempre dispuesto a enfrentarse a sus enemigos. ¡Deprisa, ocúpese del pequeño! No por casualidad, Steven Spielberg se haría cargo de la adaptación a la gran pantalla del mito belga del cómic. Pero si algo distancia a Tintín de Indiana es que uno está hecho de trazos limpios en un papel y el otro tiene el rostro y el carisma de Harrison Ford.
quizás la última gran estrella del cine popular, tiene a sus espaldas una retahíla de protagonistas heroicos que van desde el Han Solo de la Guerra de las Galaxias al silencioso Deckard de Blade Runner, Sushi. That's what my ex-wife called me. pasando por el honesto miembro de la CIA, Jack Ryan, el inocente Dr. Kimball del Fugitivo, el desquiciado marido en busca de su desaparecida mujer en Frenético y tantos otros personajes que conquistan nuestra empatía desde el minuto 1. Harrison Ford. Sorprende que, sin embargo, su carrera comenzara de forma tan abrupta. The head of the studio said that to forget me, that I had no future in this business. E incluso que George Lucas no quisiera repetir con él tras American Graffiti y Star Wars y apostara, sin embargo, por Tom Selleck como Indiana. Quite certain. Aunque este quizás podría haber defendido con dignidad el papel, por suerte tenía compromisos ineludibles y recayó sobre Harry, por otro lado, el favorito de Steven Spielberg desde el comienzo. Es sobre todo en Indiana donde le vemos como innato heredero de una mezcla de dos de los grandes. Jones tiene el magnetismo, picardía y elegancia de Gary Cooper y la simpatía, sentido del humor e ingenuidad de Cary Grant. No obstante, ¿a qué otra película, si no a una entrega de Indiana, podríamos haberle tolerado un plagio tan descarado a Con la muerte en los talones? ¡Pone peligroso! Delante del avión corren Harrison, Indiana y su padre, Sean Connery. A nadie se le escapa que la elección tiene que ver con que Connery fue uno de los James Bond más representativos de la saga del espía británico. De pronto recordé lo que dijo Carlomagno, que mis ejércitos sean las rocas y los árboles y los pájaros del cielo. ¿Y con cuántos dignos herederos ha contado el personaje que encarnara a Harrison Ford en 1981 por primera vez? Ninguno ha conseguido eclipsar al Indy original. Es más, en realidad ninguno ha osado imitarlo, y no han sido pocos los que se han mirado en él como en un espejo. Hola. El Michael Douglas de Tras el corazón verde, el Nicolas Cage de La búsqueda, la Angelina Jolie de Tomb Raider, el Brendan Fraser de La momia o el Matthew McConaughey de Sahara. Todos han tenido la sabiduría suficiente para acercarse a sus héroes desde sus propias personalidades, pero con plena conciencia de ser una versión B del original. Quizás Sam Neill de paleontólogo en el Parque Jurásico de Spielberg podría haber sido un digno heredero. Y por supuesto el tristemente fallecido River Phoenix. Pero Indy, el Indy de Harrison Ford, se mantiene imbatible. Él es el genuino Indiana. ¡Idiota! ¿Cree que mi hijo cometería la estupidez de traer mi diario hasta aquí? No lo habrás traído. No lo has traído, ¿verdad? Es que... Lo has traído. Oye, luego hablaremos de esto. Debí mandárselo a los hermanos Marx. ¿Quieres tranquilizarte?